Central FM, Equilibrio. Y estoy con mi querido Héctor Ocampo, el primo. Estábamos hablando hace un ratito, Héctor, de la industria automotriz con Francisco Martín Moreno. Las últimas cifras que se dan de baja en las ventas otra vez para el mes de octubre-noviembre son tremendas, ¿no? Sí, mi querido Pedro, qué gusto saludarlos. Es correcto, no ha sido un buen mes en términos generales, aunque si revisamos el año como tal, ha sido el mejor mes del año. Al final, el Buen Fin, con todo lo que se hizo durante noviembre de promociones, que prácticamente todas las marcas participaron, sí permitió crecer mes a mes, es decir, noviembre frente a octubre 16.5%. Es un buen dato finalmente. Lo interesante es que ahora ya tenemos un mix un poco más, digamos, más mejor entre marcas que cayeron y que subieron. Antes los números eran muy negativos para muchas. Ahora hay un equilibrio un poquito mejor entre esas. De hecho, noviembre fue muy buen mes. Por ejemplo, hay un caso particular que Volvo creció más del 100% durante noviembre, por ejemplo. La China de Jack creció 3%, y así nos vamos yendo en los acumulados. La verdad es que, por ejemplo, siguen siendo las marcas que durante todo el año han tenido un buen performance de ventas, las que se siguen colocando como protagonistas, ¿no? Peugeot creció 13%, Mitsubishi ha crecido 10% en el acumulado, Mazda 4,1%, Kia 1,5%, Suzuki se mantiene con el 20%, de hecho es la marca que más ha en el acumulado de todo el año. Volvo, con ese 100% de crecimiento en noviembre, llega a 19.6%. Y por el otro lado, sí hubo muy buenos datos de Buen Fin. Por ejemplo, Lincoln, que le había ido muy mal durante todo el año, crece gracias al Buen Fin por ahí del 14%, después de tener una consecutiva caída hasta el 19%. Las que no se logran recuperar muy bien, Audi sigue con números a la baja, con 18% en el acumulado, aunque durante el Buen Fin recuperó un poquito y solamente cayó 3%. Son números que, si hoy en día los revisamos, mi querido Pedro, en 2018 el mercado cerró más o menos con 426,000 unidades, casi 425,000. Si mantenemos como ese 7% en general, 7.6% menos a la baja, estaremos por ahí cerca del 1.300.000 unidades el cierre del año, que es lo que habían estimado prácticamente todos. No es el mejor noviembre de la historia, es uno de los peores en 5 años, pero sí es el mejor mes del año. O sea, finalmente el Buen Fin, de cierta manera, sí reactivó, aunque, como mencionaste al inicio, pues los números siguen estando a la baja en nuestro mercado, ¿no? Sí, siguen estando a la baja. Son números magros. Hay que decir que en la actividad exportadora, es decir, los vehículos que se hacen en México y que se mandan fundamentalmente a los Estados Unidos, esta ha venido creciendo de manera consistente, aunque el mercado interno, ese es el que nos está causando muchos descalabros. Y pues a mí me da pena porque nuevas tecnologías implican también, y quiero abordar aquí un tema de carácter ecológico, del entorno, que pues a medida que tengamos un parque vehicular más moderno, hay menos posibilidades de que en México tengamos la contaminación que hoy tenemos. No quiero decir que todos los vehículos sean contaminantes, no, por supuesto que no, pero sí hay un estado de vejez. No sé si tú tengas el dato de cuál es el promedio de edad del parque vehicular en México. Fíjate que no hay muchos datos muy recientes. El último que recuerdo, tratando de hacer un poco de memoria en mi cabeza, alguna vez hicimos unos análisis de cuál era la edad del parque vehicular, precisamente cuando hace aproximadamente unos 8 años se estuvo intentando, cuando fue la entrada de vehículos chocolates al país, que inundaron prácticamente toda la frontera norte con más de 2 millones de vehículos en un año que entraron. El parque vehicular era de edad promedio, de acuerdo con datos de AMIA, entre el 15 y el 18 años de edad promedio. Entonces,
Hoy en día puede ser que se haya mejorado un poco, pero no creo que en menos de 12 años promedio los tengamos. ¿Sí? Y son vehículos altamente contaminantes. Finalmente, las tecnologías de hace 12 años con las que tenemos hoy en día, ya no hablemos de vehículos eléctricos o híbridos, simplemente la eficiencia de motores turbocargados que existe hoy en día en muchas marcas, de motores de 3 cilindros turbo o de 4 cilindros, pero de cilindrada muy pequeña también turbocargados. Eso genera mucho menos emisiones contaminantes y mejor consumo de combustible. Esas tecnologías no están en la mayoría de los autos en nuestro país. Fíjate que no, y luego aparte, échale encima el asunto de los vehículos chocolate, pues entonces el problema se nos hace todavía más grave, ¿no? No, claro, y la calidad del combustible que tenemos. Hay muchas tecnologías, hay muchos autos en nuestro mercado que no pueden vender cierto tipo de motores o transmisiones porque el combustible no da. Ejemplos clarísimos. En Europa, Mazda acaba de lanzar hace poco un motor que se le llama Skyactiv X, que combina motor de gasolina por encendido de chispa con compresión de diésel. Es un motor muy evolucionado, muy eficiente, es un motor pequeño que te permite tener potencias de motores más grandes, pero consumos de motor pequeño. En Europa, 6 de cada 10 autos están empezando a comprarse. ¿Por qué? Porque además hay la economía y el combustible. En México, la marca no puede ofrecerlo porque no tenemos el combustible con la limpieza suficiente. Ya no se habla de octanaje, sino de limpieza del combustible para que pueda funcionar. Además de que es un motor un poco más costoso, pero independientemente de eso, o sea, no contamos ni siquiera con el combustible necesario para tener nuevas tecnologías en nuestro mercado, por ejemplo. Sí, fíjate que sí, no había, digo, ahora que lo mencionas, el asunto de los combustibles y de su calidad y de su octanaje y de su pureza, también es un elemento fundamental que nos habla de... Fíjate, hasta, no sé si les pasa a las personas que han tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en Europa, estás en Alemania, estás en Dinamarca, estás en Islandia y huele la gasolina, pero huele diferente, huele más como a lo que huele cuando vas a un ambiente como de carreras, ¿no? Como de Fórmula 1, que es una gasolina de alto octanaje y de gran pureza. Sí, tal cual, vehículos de limpieza. Incluso a pesar de que todavía en el mundo empiezan ya con temas de quieren empezar a eliminar los motores diésel, todavía hay muchos vehículos en el mercado, incluso la nueva generación del Golf, la octava trae una nueva generación de motores diésel, cada vez más eficientes, cada vez más limpios, y eso, mi querido Pedro, no vamos a tener en México porque pues no se puede. O sea, Peugeot, que está creciendo tanto en ventas, tiene un motor que ha sido multipremiado a nivel mundial diésel, y pues no lo podemos tener en México porque pues, se tapa los filtros de partículas por la calidad de combustible que tenemos. Sí, fíjate que ahí está, es parte del problema y esos son el tipo de cosas que tenemos que superar, ¿no? Ya, Héctor, yo creo que ya tendríamos que hablar a otro nivel. Y ¿sabes qué es lo malo? Que esto que estamos analizando es de todos los años, siempre tenemos la misma problemática, no hay una evolución y aparentemente no hay las bases para que haya una evolución en estas condiciones que hoy estamos teniendo. Vetustés en el parque vehicular, una mala calidad en los combustibles, regulaciones incluso que no ayudan a que haya un estímulo, porque tendría que haber estímulos para la modernización de nuestros parques vehiculares. Y bueno, pues ya ni te hablo del costo y el precio de las gasolinas, que pues también es otro factor, ¿no? Efectivamente, un detalle súper rápido. El desarrollo de los eléctricos en Estados Unidos y en China, dos particularmente mercados grandísimos. En Estados Unidos hay un incentivo fiscal de $7,500 de todo el federal. Cualquier estado, cualquier persona que compre un auto en Estados Unidos puede tener un incentivo de $7,500 de fiscales. Y en China... Sí, un auto eléctrico, ¿no? Un auto eléctrico. Un auto eléctrico, sí. Correcto. Y en China, en algunos casos llega hasta $10,000. Hay regulaciones que van variando, pero en México pues no contamos con ningún incentivo de ese nivel o de esa categoría para lograrlo. Ayer comentábamos la propuesta de AMDA, por ejemplo, para tratar de en el 2024 llegar a ese tipo de términos, pero bueno, pues es un trabajo a largo plazo todavía y no hay como mucha visión a futuro en ese sentido.
Querido Héctor, como siempre, gracias por tu intervención aquí en este espacio. Como siempre, lo esperamos y te agradecemos mucho toda esta información. Encantado, mi querido Pedro, recordarles a todo mundo que si están en proceso de compra ya son usado seminuevo e información en soloautos.mx, ahí tenemos todo esto. Muy bien, esto lo tenemos que tomar en cuenta para todas las personas que están haciendo una evaluación para, de alguna suerte, a lo mejor no nuevo, pero sí seminuevo, el tener un auto diferente para finales de este año, principios del que viene. Gracias, Héctor, como siempre. Fuerte abrazo, Pedro.